El espíritu esfera revertido. Lo que jamás hubiese podido conseguir el demiurgo o cualquier otro demonio semejante, esto es, la alteración del espíritu esfera, vino a ser logrado por la vía de la traición. En efecto, fueron otros miembros de la raza hiperbórea, conocedores de todos los secretos del espíritu esfera, quienes quebrantaron el principio de lealtad y precipitaron a millones de espíritus al abismo. Ellos, los sidas traidores, revelaron el secreto del punto exterior e hicieron posible el engaño y la reversión del espíritu esfera. En la figura 4 se ha representado tal situación. Vemos allí que el tergum o espalda hostil ha pasado al interior de la esfera, mientras que el rostro espiritual se ha exteriorizado por completo, quedando enfrentado por un lado directamente al plano material. Lo primero que se advierte al observar la figura 4 es la desaparición del yo absoluto de su posición central. El espíritu hiperbóreo, vale la pena aclararlo, no es un ser simple. Hay que recordar que estamos hablando del miembro de una raza cósmica y no de un mero fantasma incorpóreo. Además, si fuese simple, sería inútil intentar su descripción. Bastaría solo con designar un nombre. Ello no es posible, y por eso lo hemos representado como espíritu esfera, el cual, desde luego, no es simple. Ya conocemos su cuerpo esférico, el tergum hostis, y el vultus spiritus. Este último, el rostro espiritual, es la sabiduría propiamente dicha, y de ella depende el yo absoluto, que, luego de la reversión, ha desaparecido del centro. El rostro espiritual tampoco es simple. Desde que lo hemos supuesto extenso, es decir, como una superficie esférica interior, pero en cambio es homogéneo, todo sabiduría. Tal homogeneidad espiritual se concreta en el yo absoluto, el cual es expresión de la síntesis absoluta con que el espíritu esférico se unifica y reúne en un solo punto central. Para expresar la unidad del espíritu esférico y su síntesis central, en sentido figurado, suponemos que la superficie representativa está compuesta por puntos que miran hacia el centro y allí se sintetizan en un único punto cardinal, el yo absoluto. Ahora bien, luego de la reversión, los puntos gnósticos ya no miran hacia el centro de la esfera, interiormente, sino en sentido completamente opuesto y exterior. ¿Qué ha ocurrido con el yo absoluto ahora? Su desaparición significa su extinción, el quebrantamiento de la unidad sintética de la sabiduría. En rigor, estas y otras preguntas que podrían proponerse se reducen a una sola. ¿Existe algún punto exterior al espíritu esfera que pueda ser visto simultáneamente por todos los puntos gnósticos del rostro espiritual? Se comprende que esta pregunta, así como cualquiera otra semejante, incluidas las dos propuestas en primer término, deben ser respondidas afirmativamente, pues en caso contrario, el yo absoluto no sería absoluto. El carácter de absoluto le viene por ser síntesis absoluta de la gnosis espiritual. Su suerte, hablando en sentido figurado, va ligada a la unidad de la sabiduría. Y si aquel se extingue, ésta ha de extinguirse también, es decir, ha de morir. Pero el espíritu esfera es inmortal, y su yo, un yo absoluto. Mas, si la respuesta debe ser afirmativa, si efectivamente existe un punto exterior a donde luego de la reversión se ha trasladado el yo absoluto, cabe preguntar a su vez, ¿a dónde está? O mejor, ¿a dónde puede estar un punto cardinal exterior que reciba simultáneamente todas las miradas de los puntos gnósticos? Para aproximarnos a la respuesta, tengamos en cuenta lo siguiente. En el espíritu esfera normal, figura 2, las miradas de los puntos gnósticos hacia el yo absoluto equivalían a proyecciones de los puntos de la superficie esférica interior sobre el punto central.
Inversamente, se podría también decir que desde el yo absoluto es posible ver todos los puntos del rostro espiritual. O sea, desde el punto central de la esfera es posible proyectar un radio, o vector radián, es decir, un vector cuyo módulo es igual al radio, hacia cada uno de los puntos de la superficie esférica interior. Consideremos ahora, con este mismo criterio, al espíritu esfera luego de la reversión. Figura 4. El punto buscado debe ser tal que converjan sobre él la proyección de todos los puntos de la superficie exterior de la esfera. Sin embargo, es evidente a primera vista que la proyección normal de todos los puntos exteriores no converge, sino que diverge en todas direcciones, es decir, isotrópicamente. Pero podemos verificar con más rigor esa presunción si examinamos dos puntos gnósticos, A y B, tan cerca como se quiera uno de otro, y medimos la distancia entre cada vector proyectivo o mirada hacia el yo absoluto. En la figura 5A se demuestra que en el espíritu esfera normal, las miradas convergen hacia el yo absoluto del centro, es decir, los vectores se juntan cada vez más entre sí, a medida que se acorta la distancia al centro. Por el contrario, las miradas procedentes de los puntos exteriores, en el espíritu revertido, tienden a separarse cada vez más entre sí, a medida que se alejan de la superficie esférica. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, que el punto exterior de convergencia no puede estar cerca del espíritu esfera, puesto que las miradas, es decir, los vectores proyectivos, se separan entre sí en todas direcciones. Pero cuán lejos puede estar dicho punto no resulta tan evidente, ya que si proyectamos todas las miradas, o sea, si consideramos la proyección completa de la superficie esférica ilimitadamente hacia toda dirección, acabaremos por abarcar la totalidad del espacio cósmico. ¿A dónde está entonces el punto exterior de convergencia? Respuesta: en el infinito. Por ejemplo, si consideramos solo 4 puntos gnósticos, 1, 2, 3 y 4, tal como se muestra en la figura 6, situados en partes opuestas de la superficie esférica, y los proyectamos ilimitadamente en dirección de 4 puntos de referencia arbitrarios, N, S, E y O, podemos afirmar que dichos vectores proyectivos coincidirán al término de su trayecto en un único punto común, situado en el infinito. Pero hay más. Si de la misma manera proyectamos todos los puntos gnósticos, es decir, la superficie esférica entera, ilimitadamente hacia todas las direcciones posibles, estos acabarán por encontrarse igualmente en un único punto común infinito o polo. En la figura 7 se ha representado un punto semejante, violeta. A él llegan los infinitos vectores que parten de los infinitos puntos gnósticos del espíritu esfera. En la figura dibujamos solo 16 de los infinitos vectores. El polo infinito es, en rigor, el mismo punto extremo de cada uno de los vectores. Naturalmente, no es posible construir un esquema del espíritu esfera, como en la figura 5b o 6, en el cual estén dibujados los infinitos vectores en toda su extensión infinita, hasta llegar a la coincidencia extrema de la figura 7. Ni tan solo sería posible representar algunos de ellos. Un solo vector, cuyo módulo o extensión sea infinito, sobrepasa las dimensiones de cualquier esquema gráfico. Podemos, sin embargo, convenir en una reducción de la dimensión del vector para que pueda ser representado dentro del marco del esquema. Para ello, solo hay que recordar que el punto extremo del vector es siempre el polo infinito. Ahora bien, si dibujamos infinitos vectores de, por ejemplo, 1 centímetro de módulo, en un esquema como el de la figura 4, o 5b, o 6, etc., y marcamos el extremo de cada uno de ellos con un punto violeta en representación del polo infinito, comprobaremos que todos estos puntos forman un círculo violeta, exterior al espíritu esfera, y a 1 centímetro de distancia. En la figura 8
se muestra un esquema semejante, aunque por motivos de claridad solo se han dibujado 16 vectores. Resulta así que el polo infinito, representado en la finitud del esquema gráfico, es equivalente a un círculo externo, al espíritu esfera revertido. Es lo que llamamos polo infinito expandido. Pero no hay que olvidar que el esquema solo muestra una sección, o corte del espíritu esfera, en el espacio, es decir, considerando las 3 dimensiones de la esfera, los infinitos vectores que parten de cada punto gnóstico, si tienen también un módulo convenido de 1 centímetro. Por ejemplo, formarán con sus puntos extremos violeta una esfera violeta, exterior al espíritu esfera y a 1 centímetro de distancia. Ha llegado el momento de extraer una conclusión. Sabemos ahora que luego de la reversión, figura 4, las miradas de los puntos gnósticos convergen, efectivamente, en un único punto exterior, de manera semejante a lo que ocurría en el espíritu normal, cuando todas las miradas apuntaban al punto central o yo absoluto. Pero tal punto exterior está en el infinito, según vimos. ¿Significa esto que allí se realiza igualmente la síntesis del rostro espiritual y se conforma un yo absoluto? Sí, pero a ese yo exterior vamos a llamarlo, para evitar confusiones, yo infinito. Las preguntas naturales que se desprenden de tal conclusión son: ¿cómo, si finalmente el espíritu esfera consigue sintetizar un yo exterior, este mismo yo no toma conciencia de su estado revertido? ¿Y por qué dijimos que, luego de la reversión, el espíritu esfera pasó de ser a no saber, de la orientación a la desorientación, el extravío y la confusión? No es difícil dar respuesta a tales interrogantes, pero se requiere una reflexión previa. En verdad, el motivo por el cual el yo infinito es ignorante de su situación guarda estrecha relación con el motivo por el cual no hemos podido representar el polo infinito en el esquema de la figura 8. La relación de inconmensurabilidad que guarda lo finito con lo infinito cuando lo infinito aparece como extremo o límite de una distancia ilimitada. Si el infinito está en el extremo de una distancia, ésta tiene por fuerza que sobrepasar todo cuanto sea finito. Es decir que, entre el espíritu esfera y el yo infinito, ha de estar completo el mundo de los entes finitos. O, en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si en la figura 8 todo lo finito estuviese entre el círculo verde, rostro espiritual, y el círculo violeta, polo infinito. Recordemos que en la figura 2 representamos al plano material inferior, por debajo del espíritu esfera revertido, solo por motivos de conveniencia expositiva, pero que en realidad dicho plano, o mundo en los entes finitos, rodea al espíritu revertido por todas partes. Y a ese mundo el espíritu esfera se opone esencialmente. Definición absoluta de la estrategia hiperbórea. Ahora bien, el mundo de los entes finitos, que recién identificamos con el plano material, es el mundo plasmado u ordenado por el demiurgo. Su característica es el orden arquetípico que sigue la materia a impulso de la influencia temporal de su conciencia. Es lo que en el Tíbet denominan gran aliento, pero que nosotros preferimos llamar tiempo. Tal orden arquetípico condiciona y determina a todo ente en su ser, o su llegar a ser, es decir, en su finitud. Esto ha de entenderse así. Un arquetipo universal es una idea pensada por el demiurgo y sostenida por éste, en una especie de memoria cósmica, en el plano arquetípico, pero los arquetipos no son meras imágenes estáticas, modelos, moldes o paradigmas, fijados en la eternidad, sino que, por el contrario, constituyen gérmenes provistos de un poderoso impulso evolutivo. Tal impulso procede del aliento del demiurgo, y a su ritmo, dichos gérmenes arquetípicos maduran y se despliegan en la materia, intentando concretar su perfección final.
Esa perfección, que ya se encuentra en estado potencial desde el comienzo del desarrollo evolutivo, se denomina entelequia y es en rigor el arquetipo mismo. La entelequia es lo que está plegado o potenciado en el arquetipo y que como germen, éste actualiza tras su despliegue. Por eso, si bien la entelequia es la perfección final a la que apunta la evolución, ella está puesta también en principio como potencia del arquetipo universal, como perfección inicial. Hay así coincidencia formal entre el arquetipo universal y su entelequia. Los arquetipos son universales, lo que constituye la individualidad de cualquier ente particular en el plano material. Es la actualización de las mónadas. Las que provienen de la primera emanación del demiurgo y a las que se impulsa a evolucionar siguiendo el orden que impone en la materia el despliegue planificado de los arquetipos universales. Es decir, que la evolución se desarrolla acorde con planes cósmicos, que en realidad son poderosos arquetipos llamados Manú. Las mónadas son impulsadas a evolucionar conforme a dichos planes, siendo totalmente determinadas durante su trayecto de descenso y ascensión de la materia o planos inferiores. Así, las mónadas pueden constituir un ente simple, es decir, uno que expresa la evolución de un único arquetipo, o un ente compuesto, conformado por la acción combinada de múltiples arquetipos. La mónada humana en particular, la mónada del Pasú, sigue en su última etapa, propiamente humana, la dirección arquetípica de un arquetipo Manú. Sin embargo, tal como veremos luego, ciertos arquetipos pueden afectar al hombre con singular violencia y aún tornarse dominantes. Si se trata de arquetipos del microcosmos, es decir, de la estructura fisiológica del cuerpo humano, se denominan arquetipos colectivos personales. Si son arquetipos del macrocosmos o universo del uno, se denominan arquetipos colectivos universales o arquetipos psicoideos. Pero, en cualquier caso, el desarrollo que estos arquetipos efectúan sobre el hombre, intentando concretar su entelequia, es llamado proceso. El proceso es el acto por el cual el arquetipo se manifiesta al hombre, emerge, y nutriéndose de su propia energía, busca alcanzar la entelequia. La finitud de los entes está, pues, determinada por la entelequia de los arquetipos universales, y por eso debe entenderse que toda finitud es una perfección, ya que desde luego toda perfección es una entelequia. El orden arquetípico implica entonces la finitud de los entes, su determinación absoluta, pero más allá del mundo de los entes finitos, está situado el yo infinito del espíritu esfera revertido. ¿Qué hay más allá de tal mundo? ¿Qué significa aquí lo infinito con respecto a lo finito? Imperfección e indeterminación. En efecto, si para el orden arquetípico lo finito constituye una perfección, entonces lo infinito es lo no terminado o imperfecto, o en todo caso lo indeterminado. Esto vistas las cosas a favor o desde el orden arquetípico. Pues vistas las cosas desde lo infinito, resulta inversamente que el orden arquetípico es lo ilusorio y no existente, lo que carece de eternidad. De allí su continua mudanza al ritmo del gran aliento, o sea, del tiempo trascendente. El infinito, en cambio, es un reflejo de la eternidad del espíritu, por eso se derrama más allá del mundo de los entes finitos, y más allá también de la temporalidad trascendente de los entes. Vemos así que el hecho de estar el yo infinito más allá del mundo de los entes finitos implica una indeterminación absoluta con respecto a la determinación arquetípica de los entes, una imperfección absoluta con respecto a toda entelequia y un reflejo de eternidad con respecto a la fluencia temporal de la evolución arquetípica en que consisten los entes. En consecuencia, resulta que aquello que para el demiurgo constituye un absoluto orden es para el espíritu esfera revertido un absoluto desorden. Pero el espíritu esfera revertido se opone esencialmente al plano material y, siendo que dicho plano se interpone entre él y su yo infinito,
¿no se opondrá también a su propio yo, situado más allá del plano material? Sí, y en este momento podemos dar respuesta a la pregunta pendiente. El espíritu esfera revertido ignora su situación, porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del orden arquetípico o plano material. El espíritu revertido se opone esencialmente a dicho orden, y tal oposición crea una barrera de incomunicación con su propio yo infinito, que se encuentra más allá del plano material. Por otra parte, el yo infinito, desde el infinito, solo ve la suprema ilusión del orden arquetípico, al mirar hacia el rostro espiritual. Tal el drama del espíritu revertido, que se denomina confusión estratégica. He aquí un concepto fundamental de la sabiduría hiperbórea. El estado del espíritu esfera revertido no es, en efecto, irreversible. Siempre es posible recuperar el estado normal de la figura 2. Con tal objetivo, puede afirmarse que toda vía o método que permita revertir la reversión del espíritu esfera, es decir, que permita a éste recuperar su normalidad, es una estrategia hiperbórea. Inversamente se dice que, si el espíritu esfera revertido permanece en la ignorancia de su situación, padece de confusión estratégica. El objetivo de una estrategia hiperbórea es, así, la normalidad del espíritu. Este objetivo supone la búsqueda de dos metas. Una, recuperar la hostilidad esencial. Lograr que la espalda hostil, o tergum hostis, se manifieste contra el plano material. Tal como se explicará en otro inciso, la manifestación de la hostilidad esencial del espíritu en el microcosmos de un viria se denomina furor berserker. 2. Conseguir la reorientación del rostro espiritual hacia el único punto central del yo absoluto. Con respecto a la segunda meta, la reorientación estratégica, vale la pena señalar las diferencias entre el yo absoluto y el yo infinito. El yo absoluto, el yo de la orientación absoluta, equivale a un único punto cardinal central, es decir, a una única dirección para las miradas de los puntos gnósticos. El yo infinito, el yo de la desorientación absoluta, equivale a infinitos puntos cardinales, es decir, a infinitas direcciones para las miradas de los puntos gnósticos. Traición y encadenamiento espiritual. Hemos tenido ocasión hasta aquí de estudiar con cierto detalle el estado posterior a la traición en que quedó el espíritu esfera. Sabemos ahora que, luego de operar sobre el único punto de conciencia exterior, H, figura 1, se produjo una reversión del cuerpo esférico, que exteriorizó el rostro espiritual y proyectó el yo sintético al infinito. El espíritu esfera pasó entonces a un estado de desorientación absoluta o confusión estratégica, en el cual le resulta imposible tomar conciencia o advertir su extravío. Pero la traición de los siddhas traidores se consumó para servir a un fin específico, el encadenamiento de los espíritus esfera al plano material. Volvemos pues a plantear aquella pregunta con la cual presentamos el modelo analógico del espíritu esfera. ¿Cómo se encadena la materia a lo efímero de la vida, a las variaciones de la naturaleza, a los ciclos de vida y muerte? ¿Cómo se encadena, repetimos, un espíritu eterno a esa ilusión? Ahora que conocemos, analógicamente, qué es un espíritu, vamos a explicar cómo pudo ser encadenado a la materia. Ante todo, hay una cuestión que debe ser dilucidada previamente y que puede plantearse así. ¿Para qué deseaban los siddhas traidores encadenar a los espíritus esfera, miembros de su misma raza, al universo de El Uno? Recordemos que en la introducción ya adelantamos para qué quería el demiurgo el encadenamiento de los espíritus, para que el pasú cumpla con el doble objetivo de su finalidad, conseguir la autonomía microcósmica, es decir, alcanzar la entelequia humana y ser postor de sentido, productor de cultura. Pero los siddhas traidores, ¿qué pretendían con ello? De más está aclarar
que tal cuestión es sumamente espinosa y que lo más que podemos aventurar es la repetición de algunos tradicionales conceptos de la sabiduría hiperbórea. En principio, se afirma que los siddhas traidores no tenían un interés particular en perder a los espíritus, sino que estos fueron el medio del que se valieron para forjarse un lugar en el universo material de El Uno. ¿Por qué tenían necesidad de instalarse en tan nefasto sitio? Esta es una pregunta a la que ya es muy difícil responder con precisión, debido a que interroga sobre los espíritus antes del origen. Como hemos repetido muchas veces, nada puede afirmarse, a no ser a título de suposición, sobre el mundo originario del espíritu, al que calificamos de incognoscible. Por el mismo motivo, los hiperbóreos jamás hablan de Dios, en sentido pleno, y prefieren referirse a jefes espirituales, grandes guías o avatares. Según la sabiduría hiperbórea, solo los espíritus normales, es decir, estratégicamente orientados, tienen un concepto verdadero de Dios. Para cualquier otro estado espiritual, fuera de la normalidad, Dios es incognoscible. Está más allá del origen, un origen que se perdió por la desorientación espiritual, y por eso se le llama simplemente el incognoscible. Renunciando pues de antemano a indagar sobre el origen, la sabiduría hiperbórea es más clara con respecto a lo que sucedió en un principio. La raza hiperbórea, de los espíritus esfera, ingresó al universo de El Uno, es decir, se situó frente a él, procedente del origen. No se sabe por qué vinieron. Ya allí se produjo una disputa entre los jefes. Unos proponían permanecer, aunque para ello hubiera que pactar una alianza con los demonios. Otros, en cambio, instaban a iniciar la retirada y abandonar aquel infierno, aunque para ello hubiese que luchar. No se llegó a un acuerdo, y finalmente los jefes decidieron dividirse en dos grupos. Lucifer y muchos jefes que deseaban luchar y partir tomaron por el sendero de la mano izquierda. Rigden-Yepo y el resto de los siddhas traidores tomaron por el sendero de la mano derecha. Los siddhas traidores se aliaron a Jehová Satanás, Sanat Kumara y sus demonios, y fundaron la jerarquía oculta de la tierra. Luego construyeron Chan Chambalá y trastornaron definitivamente el plan evolutivo que impulsaba el aliento del logos solar. Esta última infamia está representada en el símbolo oculto de Chan Chambalá, la llave Kala Chakra. Para el objetivo de transmutar en cierta forma el orden arquetípico, los siddhas traidores necesitaban encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasú. Ese es el verdadero motivo de la traición, la utilización. Finalmente, gran parte de la raza fue encadenada al dolor y al sufrimiento del karma. Solo quedaron libres una multitud de espíritus femeninos que no pudieron ser engañados. Ellas fueron quienes llamaron a Lucifer para que acudiera en socorro de los espíritus cautivos. Lucifer regresó al infierno por lealtad a sus compañeros, y para salvarlos entregó el Graal a los siddhas de Agartha, para divinizar los linajes hiperbóreos y guiar a los virias hacia el espíritu, y desde el espíritu hacia el origen. A los siddhas de Agartha se los conoce desde entonces como siddhas leales. No es mucho más lo que nos dice la sabiduría hiperbórea, pero de todos modos, ya tenemos declarado el motivo de los siddhas traidores. Necesitaban encadenar a los espíritus para utilizarlos en la evolución del Pasú. Este motivo, que ya expusimos en varias oportunidades, iba a poner en juego un colosal despliegue de infernal imaginación e ingenio, y por supuesto, de increíble sabiduría. Los siddhas traidores, en efecto, fueron capaces de comprender el plan evolutivo de El Uno y modificarlo, rivalizando con éste en la búsqueda de los caminos más eficaces para concretar las absurdas y vanas entelequias. Pero el brillo de tanta inteligencia estaba sin embargo empañado por una incomprensible pasión, a cuya producción no eran ajenas, quizá, las infernales regiones materiales a las que habían descendido los miembros de la raza hiperbórea.
Si esto último fuese cierto, entonces tal vez la traición haya sido el efecto de una especie de locura desconocida anteriormente por los hiperbóreos. De cualquier manera, sea cual fuese el origen de la locura, lo cierto es que la pasión estuvo presente desde un comienzo en los actos de los sidas traidores. Ello se comprueba especialmente en el sistema inventado en principio para modificar a la raza pasú y adaptarla a los espíritus a encadenar, pero que luego se empleó, toda vez que fue necesario, para acelerar la evolución de la humanidad. Tal sistema consiste en producir, con el concurso de una suerte de ingeniería arquetípica avanzadísima, un cuerpo humano entelequial o prototipo Manú. Dichos cuerpos son animados por los mismos sidas traidores, quienes, así encarnados, realizan toda clase de hechos confundidos entre los seres humanos comunes. De este modo, en el curso de los milenios, han intervenido sistemáticamente en la diferenciación y selección genética de toda raza o subraza humana. Ellos han sido quienes forjaron la estructura híbrida del Viria, mezcla genética de Pasú y divino hiperbóreo, y lo hicieron con el claro propósito de crear un vehículo adecuado a la encarnación de los espíritus revertidos. La pregunta obvia, sin dudas, es, siendo los sidas traidores miembros de una raza hiperbórea espiritual, y habiendo declarado, como lo hemos hecho, que creaban cuerpos humanos entelequiales para animarlos y actuar entre los hombres, ¿cuál es el verdadero aporte hiperbóreo que ellos han introducido en el Pasú? Respuesta: la mine. Por eso decíamos más atrás que toda la obra de los sidas traidores denota una gran pasión. Sin pasión no hubiese habido memoria de sangre, herencia hiperbórea propiamente dicha. Si en el apareamiento entre los seres extraterrestres y los terrestres pasúes solo hubiese intervenido el aporte genético del prototipo Manú, el encadenamiento de los espíritus esfera habría sido imposible. Esta terrible afirmación significa que en el sistema inventado por los sidas traidores para encadenar a los espíritus, la pasión era un ingrediente esencial. La pasión impregna toda la obra de los sidas traidores, pero es, naturalmente, en el contacto sexual que éstos han efectuado asiduamente con la raza humana, a donde ella se manifiesta con mayor claridad, y la prueba está en el hecho de que hoy día, prácticamente, ha desaparecido el tipo puro del pasú. Esto demuestra la gran actividad de los sidas traidores en la esfera de la procreación. Gran parte de la humanidad posee hoy linaje hiperbóreo, es decir, memoria de sangre, y gracias a ello el encadenamiento espiritual es más numeroso que nunca. El éxito del sistema parece ser, así, completo. Vamos a dar ahora la clave del sistema, una clave que nos permitirá comprender más adelante importantes aspectos del método de encadenamiento. Como se trata de una operación de alta magia sexual, su descripción detallada sería excesivamente extensa, por lo que nos limitaremos a resumir todo en un concepto. La clave genética del sistema kármico de encadenamiento espiritual radica en el siguiente principio. Cuando el Manú se aparea sexualmente con miembros de la especie humana, con el objeto de fundar una estirpe de la cual han de descender pueblos o razas, actúa secretamente durante el Maituna, palabra sánscrita que significa acto sexual, concentrando su voluntad en plasmar en su cónyuge una imagen del origen del espíritu hiperbóreo. Así se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una auténtica herencia perpetua del Manú sida traidor, y se plasma en la sangre, y no en cualquier otra substancia, porque la fuerza plasmadora empleada es la pasión. Pasión en el Maituna, o si se quiere, amor. La clave del sistema consiste entonces en plasmar una imagen del origen en la sangre del pasú, con lo cual éste adquiere una herencia divina y pasa a ser viria. Solo cabe reiterar que tal donación no tiene ningún carácter bondadoso.
sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos, operación que veremos más adelante cómo se concreta. Puede considerarse para mayor claridad que la plasmación del símbolo del origen es la primera parte de un plan en 2 etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la mine tendría así el único objeto de facilitar, ya veremos cómo, la liga del espíritu con la materia. Por eso la imagen plasmada del origen debe ser íntima y secreta, necesariamente inconsciente. Fuera del objeto para el que fue creada, a los siddhas traidores no les interesa que el recuerdo de sangre se recuerde realmente, y en la práctica de su sistema kármico, todo se haya orientado a impedir que nadie acceda nunca a la imagen del origen. Justamente fue la acción ofensiva de Lucifer, al depositar el Graal en el plano material, la que hizo posible que el hombre recordase que no es de aquí, y su linaje quedase en adelante divinizado. Por último, hay que advertir que la traición blanca de los siddhas traidores produjo consecuencias en otros mundos, de los cuales el hombre contemporáneo no tiene ni la menor idea de su existencia. En esos mundos también fueron encadenados espíritus eternos, dando lugar a formas de vida cuya existencia es inconcebible para la mentalidad científica actual. Estos seres, que también son virias, habitan otros espacios de significación macrocósmicos, de los cuales se hablará en el artículo E del inciso El Viria despierto. Es tan grande el desconocimiento sobre tales mundos que en el desarrollo del presente libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea nos hemos de referir casi exclusivamente al encadenamiento espiritual en la Tierra y en esta etapa histórica de fin del Kali Yuga. Pero no hay que olvidar en ningún momento que tal exposición requiere ser ulteriormente complementada con una visión completa, polidimensional, del fenómeno del encadenamiento espiritual, visión que solo será posible de experimentar si se accede a la iniciación hiperbórea de la sangre pura.